Hola chicos, a todos les pido que me disculpen, por favor. Todo- Estoy teniendo muchas fallas aquí con mis técnicas, con el curso, una disculpa con Zoom. Ya por fin mejor dejarlos pasar. Vamos a ir brevemente con esta unidad que Recording in progress. oh, genial. Ya. Bueno, ya aquí como ven ustedes, muy buenas tardes, chicos. Desea una enorme disculpa por la tardanza. Espero no demorarlos tanto en este día. Bueno, vamos a ver esta parte del módulo. Veíamos que ya hay una tarea. Se dejó una tarea, que es el foro integrador del aprendizaje, eh, analizando un poquito más acerca de qué se preguntó. Entonces, bueno, decían, ¿en qué puede ayudar la geografía para entender el cumplimiento actual de los ODS? Vamos a ver quién más está por acá. Tenemos a 3 chicos más. Admitimos a todos. Bueno, analizando un poquito la actividad, la geografía aporta la comprensión espacial indispensable para entender tanto el avance desigual de los ODS mediante una parte que es la localización, mediante mapeos, hotspots de incumplimiento por ejemplo, veíamos del ODS 6, que es del agua, y el ODS 8, que habla sobre el trabajo. Por otro lado, bueno, ahorita los voy a ubicar en la actividad integradora. Tengo 2 mensajes por acá. Si me gustan ir poniendo sus nombres ahí, por favor, para su asistencia. Muy buenas tardes. Ok, gracias. Saludos también. Bueno, vamos a ir un poquito avanzando en este sentido de nuestro foro. Vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? De las preguntas, ¿no? Bueno, ¿en qué puede ayudar la geografía para entender el cumplimiento de los ODS? Veíamos que también hay una parte de la causalidad. Voy a dejar entrar a los otros chicos. Ahorita permítanme tantito, los voy dejando entrar. Veíamos es indicar los factores físicos como es el clima, las cuencas y los factores humanos. El clima, por ejemplo, físicos como por ejemplo el clima, las cuencas y los factores humanos como la estructura productiva, la inserción en cadenas globales que explican el estancamiento y también de relación que establecen nexos entre agua, agricultura, informalidad y migración. Eso por una parte. Por otra parte, que nos preguntaban qué información geográfica debemos tomar en cuenta para formular propuestas. Podemos ver información geoespacial crítica para propuestas efectivas, mapas del estrés hídrico, por ejemplo, el de la NASA, datos sobre cuencas transfronterizas y acuerdos, uso de suelo y cambios, densidad y asentamientos informales, estadísticas y agua segura, empleo informal por región, infraestructura y cadenas de valor, como el Banco Mundial. Veíamos un poquito la parte de los criterios de evaluación, recordando que el manejo del lenguaje, la ortografía, la claridad en sus participaciones, concisas y bueno, los felicito porque la mayoría sí lo hizo. Abordar las ideas principales, la argumentación, la explicación debe ser clara y de aportes geográficos e información necesaria. Deben replicar a partir de mi aportación, comentar a 2 de sus compañeros, dirigir comentarios con amabilidad y respeto, evitar el uso de mayúsculas, denota agresividad y la claridad de tus argumentos, ¿no? Define tu calificación. Eh, bueno, veamos un poquito más de este contenido, ya viendo lo del módulo que se dejó y todo. Vamos ahora sí a la parte central de nuestro módulo 1, que es el contenido núcleo del contenido. A ver, contenido nuclear. Aquí, bueno, siendo un poco concisos, nos muestran un poquito de la introducción a la materia.
Y bueno, pues centrándonos en la tarea, bueno, vemos que se centra principalmente en el incidente crítico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que estos enfrentan obstáculos significativos, ¿no? A medida que nos acercamos al 2030, urge analizar causas profundas, ¿no? Vemos que 2.2 mil millones de personas no tienen acceso, están sin acceso al agua segura. Las personas en todo el mundo sin acceso a servicios del agua potable gestionados de forma segura, según los datos de la ONU. El ODS 6, agua limpia y saneamiento, esto invade este ODS. Vemos también que el 57.8% de las personas tienen un empleo informal global, lo que son trabajadores en situación de informalidad, sin protección social ni derechos laborales básicos. Esto lo abarca el ODS 8, que se trata del trabajo decente y el crecimiento económico. Por otro lado, el 50% de los ODS están estancados en el retroceso. La mitad de los 17 ODS muestran progreso insuficiente o retroceso desde su implementación al año 2030, ¿no? Es que está en riesgo la Agenda 2030. Bueno, esto es un poquito de la parte del incidente crítico, recordando que aborda esta problemática importante, que es lo que se va a estar analizando en el curso, ¿no? Vamos a ver varios módulos, pero se centra principalmente en esos temas, no saliéndonos de este mismo, de esta misma parte. Vemos que hay ODS de más retrasos y panoramas un poquito eh, difíciles, ¿no? Agua limpia, que es el ODS 6, los recursos hídricos, estos son acceso y gestión de recursos transfronterizos, perdón, infraestructura de saneamiento insuficiente, trabajo decente en esta parte del empleo y la economía, elevada informalidad laboral, persistente y bajo crecimiento en economías vulnerables, acción climática, el ODS 13 es el medio ambiente, emisiones crecientes y alta vulnerabilidad territorial ante eventos climáticos externos, ¿no? La geografía política estudia la influencia de los factores geográficos, como son territorios, recursos, su ubicación en las decisiones estratégicas, el poder y las relaciones entre estados. Se enfoca principalmente en el análisis de las fronteras políticas, en recursos transfronterizos y distribución espacial del poder a diferentes escalas, tanto global, regional y local. Uno de los elementos clave es el territorio como fuente de poder, la localización como ventaja estratégica, así como los recursos naturales como activos geopolíticos. Bueno, pues esta es por un lado nuestra primera parte de la definición de la geografía eh, económica, ¿no? Bueno, veíamos por otro lado un enfoque importante que le vamos a dar a la geografía económica, es el análisis de la distribución espacial de las actividades económicas en la parte económica, que va a analizar las actividades económicas, la riqueza, el comercio y la producción en el espacio terrestre. Se va a dar en un enfoque que estudia la concentración industrial, las cadenas de suministro globales, los patrones de comercio y las desigualdades regionales del desarrollo. Uno de los elementos clave importantes son las redes de producción, la localización de industrias, la localización industrial, los flujos comerciales, así como la distribución espacial del capital y, bueno, lo que es la fuerza laboral. Es importante analizar esto porque se trata del espacio geográfico como objeto de estudio, ¿no? Una de las partes importantes es la interacción dinámica, que se trata del espacio geográfico. Bueno, la parte del espacio geográfico no es solo un mapa, sino una red de relaciones e interacciones entre diferentes elementos que se moldean mutuamente. Veíamos en la lectura, entre los elementos naturales están los ríos, el clima, el relieve, la vegetación, entre otros elementos importantes que se deben analizar, bueno, pues un poco más en esta parte, ¿no? Vemos un poquito de esta parte
de los videos, veíamos que había un video ahí de introducción y conceptos básicos. Bueno, este video, bueno, pues habla principalmente cómo a ver, los voy a poner en el video porque ya me estoy yendo en otro lado, permítanme, ahorita los pongo. Veíamos las competencias, el incidente crítico, que es lo que está abarcando de los objetivos de desarrollo sostenible que desafortunadamente no se están cumpliendo. Déjenme ver si no tengo participantes en espera. No. Bueno, en esta parte de que no se están cumpliendo adecuadamente, veíamos un poquito de la geografía como introducción y los conceptos básicos. Ahorita para tener un poquito de ahorro de tiempo en el tiempo que les robé un poquito vamos a explicar un poco del video. Bueno, este video, bueno, define la geografía como la ciencia encargada de la descripción y el estudio de la Tierra, así como los fenómenos que ocurren en su superficie. El objetivo principal es la localización, la descripción, así como, bueno, la explicación y las interrelaciones entre los fenómenos y la población. Veíamos que presenta divisiones de la disciplina, como es la geografía física. Esta estudia el medio natural, como el clima o el relieve, la geografía humana, que se enfoca en las sociedades, su organización y la acción del hombre, incluyendo geopolítica y la geografía económica. La humana vemos que abarca un poco más, y la geografía regional. En esta parte de la geografía regional, aplica el estudio a un espacio concreto, finalmente hace un recorrido histórico y bueno, en este sentido, veíamos la parte de los griegos, uno de los personajes que es el padre de la geografía, Eratóstenes, y la consolidación moderna a partir del siglo XIX, impulsada por las exploraciones y la tecnología, con el fin de reflexionar sobre problemas contemporáneos, ¿no? Veíamos que esta es como tal, como lo dice, una introducción. De eso trata este video y bueno, les recomiendo que lo vean, que lo vayan analizando, que lo revisen, si ya lo revisaron, pues que lo vuelvan a reflexionar con calma, ¿no? Como tal de los orígenes. Bueno, pues la geografía como fundamento de la CRI, bueno, vamos a admitir otras personas. La geografía veíamos que la geografía nos da la clave para entender por qué las naciones actúan y cómo lo hacen, ¿no? Veíamos en esta primera parte cómo las rutas comerciales, la escasez del agua, la posesión de una costa o el control de un estrecho no son como tal accidentes, ¿no? Son factores determinantes en la política exterior y la seguridad, así se va formando esta parte geográfica y hay una visión histórica. Desde los antiguos griegos ya se intentaba relacionar el entorno físico con el desarrollo humano y vemos esta parte que es más filosófica, histórica, ¿no? Veíamos a Montesquieu que argumentan que la naturaleza del clima y el suelo influyen en la cultura, en la política, y bueno, esto se conoce como determinismo geográfico. Son los primeros orígenes, esta es una pregunta que como tal que debemos hacernos, ¿no? ¿La geografía condena o favorece? Nuestra disciplina moderna rechaza esta visión simplista. La geografía es un factor de influencia, no de destino. Entonces vamos viendo cómo va evolucionando la geografía, ¿no? El concepto, los personajes como tal, el análisis. Y bueno, ¿creen que la ubicación de un territorio, el clima o los recursos naturales determinan completamente su futuro o el desarrollo de los habitantes? Bueno, es una pregunta que vamos bueno, que se está intentando responder a lo largo del módulo, ¿no? ¿Ustedes qué creen que sí o que no? ¿No? Bueno, bueno, para entender la relevancia de nuestra materia, vamos a ver obviamente el incidente crítico que ustedes veíamos que son analistas de la ONU, que están enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, que son 17, ¿no? Se dan cuenta de que el avance es limitado, obviamente, ¿no? Ya vimos un poquito de cifras hace rato, especialmente en áreas como veíamos el ODS 6, ¿no? Veíamos el agua limpia o el 8, que es el crecimiento económico, principalmente por el tema central de esta materia. Su jefe
les pide un informe que use especialmente la información geoespacial para hacer recomendaciones. Y bueno, por algunos argumentos que ustedes tienen que desarrollar, hablan sobre la desigualdad territorial de los ODS, bueno, determinando que los ODS no fallan de manera uniforme, el progreso o el retroceso se concentra geográficamente, porque algunos países africanos o inusuales tienen más dificultades con el ODS 13, perdón, que este ODS 13 es la acción por el clima. Vamos a ver si no tengo chicos aquí en espera. No. Bueno, en esta parte de la acción por el clima también veíamos el ODS 6, entre otros, ¿no? La respuesta está en la ubicación, la geomorfología y el clima. El poder de la información geoespacial, por otro lado, ¿no? Otros argumentos que tienen que ver es cómo la geografía a través de los sistemas de la información geográfica y la teledirección de lo que son los satélites permiten a la ONU hacer dos cosas vitales. Primero, lo que es la localización precisa y la priorización de ayuda. En el primer punto hay que determinar exactamente dónde se encuentra la escasez del agua o la deforestación, que es el principio de la localización. Y en la priorización de ayuda, es que si sabemos dónde están los puntos más importantes geográficos, como la zona de Sahel, propensa a la sequía, podemos canalizar la ayuda de manera más eficiente. Está diciendo que necesitamos ver la problemática principal, analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando mayormente? ¿La geografía es clave? Pues veíamos que sí, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque absolutamente un país sin litoral como por ejemplo Bolivia o Paraguay enfrenta obstáculos geográficos permanentes para el comercio global, que es el ODS 8, ¿no? Un país en el cinturón de sequía tiene una desventaja natural para el ODS 6, que es el hambre cero, que se menciona también como una falla ahí en los ODS. Los factores geográficos crean vulnerabilidades y oportunidades. Se van complementando. ¿A qué regiones prestar más atención? Debemos recomendar enfocar la ayuda en regiones con vulnerabilidades geoestructurales difíciles de superar. Por ejemplo, los pequeños estados insulares en desarrollo, por el aumento del nivel del mar, y los países ubicados en zonas de desentrificación o alto riesgo sísmico. Por otro lado, la geografía nos dicta dónde la inversión tendrá mayor impacto, siguiendo el principio de causalidad geográfico. Por otro lado, bueno, vamos a avanzar un poquito en esta presentación, que es bueno, todavía estamos en la definición del origen y demás, pero viendo la presentación, esta presentación, bueno, el incidente y todo, siguiendo en este mismo margen, veíamos la definición de la clásica de la distribución de fenómenos de las causas y las relaciones locales, ¿no? Esto es vital. Hay un geógrafo que habla, que se llama Martón. No solo dice dónde está algo, sino por qué está ahí, qué es la causa y cómo afecta a lo que rodea, lo que es la relación. Para nosotros, como internacionalistas, esto, bueno, quiere decir pasar de la descripción a un conflicto al análisis del conflicto se debe a la disputa por el control de un recurso hídrico o una vía marítima. Un análisis profundo, ¿no? Que es en las relaciones internacionales también una conciliación entre acuerdos, ¿no? Vamos a ver de qué forma podemos resolver esa problemática o ese análisis que se está realizando. Eh, la geografía no nació en la academia, sino en la necesidad práctica. En la antigüedad clásica era cartografía para la exploración y la conquista. Los fenicios y griegos mapeaban rutas para el comercio, por ejemplo, Ptolomeo, etcétera, ¿no? En la Edad Media, los árabes, con viajeros como veíamos uno que se llama Ibn Khaldun, perseveraron y expandieron el conocimiento geográfico, integrando crónicas de comerciantes, ¿no? Y en la conquista y América, el contacto con América obligó a una reevaluación total del mundo conocido. Y bueno, los mapas precolombinos, como los mayas o mexicas, ya mostraban un conocimiento detallado de sus paisajes. La conquista fue ante todo un proyecto geográfico.
Hasta el siglo XVIII, la geografía era una disciplina enciclopédica, lo abarcaba todo, la especialización y la búsqueda de un método científico mm, hacia la transformación del siglo XIX. Entonces, bueno, fue más allá de la parte teórica a la científica. Bueno, vemos un poquito más de esta parte, ya abarcamos un poquito esta primera parte y vamos a pasar a las ramas y las ciencias afines de la geografía. Eso, un pequeño recuento, obviamente, de esto que ya revisaron ustedes, que tuvieron que ya revisar. Entonces, estamos haciendo un repaso del tema. Bueno, veíamos aquí en esta parte, el vasto campo geográfico se ordena en dos grandes divisiones que contienen ramas de vital importancia para nuestro estudio. Vemos, por un lado, lo que es la dualidad de la geografía, tanto física como humana. La geografía física se ocupa de la dotación natural del planeta, lo que son relieve, clima, agua, suelo. Es la base del poder blando o duro de un estado, por ejemplo, la climatología, la cual, bueno, esta explica por qué ciertas regiones son más vulnerables al cambio climático, un tema central en la agenda de la ONU, ¿no? Y la geografía humana estudia al ser humano y las transformaciones que realiza en el espacio. Y bueno, de aquí residen las ramas centrales de nuestro curso. Y bueno, las ramas, por ejemplo, la geografía de la población, lo que es la cantidad, la composición, la distribución, que es fundamental para entender tanto los flujos migratorios que se mencionan en el tema y la presión demográfica sobre los recursos. Y la geografía económica, que veíamos que es la distribución de actividades productivas y flujos del capital. Y la geografía política se refiere a la organización del poder en el espacio, como son fronteras, estados, etcétera. Así como los conflictos, ¿no? Veíamos las guerras, ¿no? Como en Ucrania. Y por otro lado, veíamos el segundo punto, que es la necesidad interdisciplinaria, ¿no? Un geógrafo nunca trabaja solo, su rol es de un integrador espacial. Necesita meteorología para la climatología, por ejemplo, y necesita la sociología para la geografía social. Entonces vemos que la geografía se compone de diversos aspectos y que, bueno, pues en sí abarca varias áreas, ¿no? Entonces hay que centrarnos que para nosotros necesitamos las ciencias económicas, en que necesitamos, por ejemplo, las ciencias económicas y políticas para entender cómo el espacio se usa como herramienta de poder y, bueno, pues el mapa y la localización para el análisis tanto sociopolítico como económico. Este fue la segunda parte del, del, del problema central, del núcleo nuclear de este primer módulo. Vamos a pasar al 1.3. Ahorita no me aparece en blanco la pantalla, pero sigamos analizando lo que son las metodologías, el campo y el objeto de estudio. Ahorita les voy a mostrar vaya, un video para que también vayamos un poquito inmersivos en esta parte más, que se entienda un poquito más. Bueno, en esta segunda parte también hay un contenido importante, interesante, lo que nos habla del factor geográfico, obviamente político y económico. Eh, bueno, aquí este video igual nos va a hablar de factores importantes en el estudio. Bueno, ahorita lo revisamos, pero vamos a irnos al siguiente tema para que no nos perdamos, ¿no? Veamos las metodologías. Ahí estamos. Voy a irme un poquito más rápido. Resumen. En esta parte de las metodologías, el campo del objeto de estudio de la geografía, revisamos si la geografía es una ciencia, debe tener un método, ¿no? Obviamente la metodología geográfica, esta nos va a dar, ¿para qué nos va a servir? Nos va a dar la estructura mental para analizar cualquier problema internacional. Estos son los principios metodológicos que se deben aplicar. Principalmente veíamos la localización, ¿no? Aquí hay 5 pilares. El primero de ellos es la localización, que es
la ubicación y la extensión. Es el principio básico. Esto nos explica dónde está el fenómeno y cuánto territorio abarca. Esto es crucial para la soberanía y la seguridad. Por ejemplo, localizar los yacimientos de litio en el triángulo de litio, ¿no? Como por ejemplo Argentina, Chile, y define la geopolítica de los vehículos eléctricos. Y bueno, por otro lado tenemos la causalidad. Esto nos resuelve la pregunta del por qué. Esto identifica las causas. ¿Qué proceso previo originó el fenómeno? Ejemplo, la causa de la migración no es solo la pobreza, sino la distribución desigual. Es una principal causa del por qué, ¿no? De la tierra y el agua, sumando la inestabilidad política. Vemos otro punto importante que es la relación. Esta se refiere a las conexiones mutuas, de que estamos hablando, por ejemplo, de los fenómenos no existen, los fenómenos no existen de forma aislada. ¿Cómo se conecta un fenómeno con otros en el espacio, no? La construcción, por ejemplo, la construcción de un canal interoceánico, que es el fenómeno A, está directamente relacionado con el comercio global, que es el fenómeno B, y también con la disputa militar por su control. ¿Cómo se relacionan entre estos tres? Dando estas conexiones mutuas mediante fenómenos. Estos fenómenos no están aislados porque se interrelacionan e interconectan unos con otros. En estos 5 minutitos que tenemos, vamos a ver también que está la generalidad, que esta nos ayuda a hacer una comparación. Esta permite equiparar fenómenos similares en diferentes espacios. Por ejemplo, aplicar lecciones aprendidas sobre el manejo de la sequía en la cuenca del río Colorado, ¿no? En Estados Unidos, a la gestión del agua del Nilo en Egipto. Es un factor similar. Y por otro lado, el campo de estudio es la superficie terrestre y todo lo que interactúa en ella, tanto el factor natural, social, económico y político. Vemos el paisaje natural físico, que es la base inmutable, por ejemplo, el relieve, el clima y el paisaje humano, que se refiere a la manifestación de la sociedad, como son ciudades, redes de transporte, cultivos, el estudio de la interacción constante entre ambos. Entonces, en esta segunda parte vemos esta interesante analogía que nos brinda nuestro contenido central. Y bueno, pues viendo detalladamente el por qué, ¿no? Y las causas y las definiciones, ¿no? Retomando la evolución histórica de la geografía, ¿no? Vemos un poquito de la antigüedad. Retomando un poquito, nace como una herramienta de conquista y comercio. Veíamos un poquito de la geografía. Es que son tantos temas que a veces es interesante abarcar todo, pero lo más importante. Vemos un poquito de la parte de la geografía como ciencia. Esto, este, lo veíamos en el video anterior. Esto nos habla de la geografía como ciencia. El video anterior veíamos cómo aborda la naturaleza de la geografía, posicionándola como una disciplina con pie en las ciencias sociales y otro en las ciencias naturales, debido a su amplio campo de estudio. Y bueno, esto incluye hechos, fenómenos naturales sociales, así como su interacción. Es importante revisar estos videos porque, bueno, nos ayudan un poquito a explicar el origen de, de la geografía. Por ejemplo, explica que su origen se remonta en el siglo IV antes de Cristo, en la Grecia clásica, inicialmente como una simple descripción de la Tierra, ¿no? Detallada, detalla las visiones principales, la geografía física, como son los protagonistas, la naturaleza, con ramas como la geomorfología y la climatología. Y la geografía humana protagoniza la actividad humana con ramas como la geografía de la población, económica y la política. Más que todo va viendo cómo va naciendo, cómo va evolucionando esta disciplina interesante de la metodología en general. Por otro lado, bueno, veamos un poquito la última parte para cerrar esta interesante, este interesante contenido y vamos un poquito más a detalle la definición, ¿no?
Vemos un poco, bueno, regresándome a la parte del objetivo de estudio y de la definición, vamos a ver, por ejemplo, que la geografía, repitiendo obviamente que es la geografía, es definida como la ciencia que estudia la distribución de los fenómenos, ¿no? No olvidando esto, que porque es importante, porque lo vamos a ver todo el módulo. Vamos a entender un poquito la parte de la parte general. Y bueno, pues tenemos poquito tiempo, pero bueno, siempre nos es útil empezar a pensar, a razonar un poco sobre la geografía. Toda la parte teórica es importante revisarla porque nos permite entender un poco más y darle sentido a la materia, nos permite eh, conocer un poco los porqués, las razones principales y las relaciones importantes entre la geografía, ¿no? Entonces decíamos que la geografía se define como la ciencia que estudia la distribución y los fenómenos naturales humanos sobre la superficie terrestre, que investiga las causas y las relaciones mutuas que de ahí se derivan. El argumento central de esta definición es la relación, por ejemplo, que describe el geógrafo, donde está, por ejemplo, la localización, donde está el petróleo, no solamente describe dónde está, sino que pregunta por qué está ahí, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo afecta la presencia de ese petróleo en la estabilidad regional? Y bueno, el objeto de estudio se refiere al espacio geográfico. Nuestro objeto de estudio es el espacio geográfico. Eso es lo que les comentaba hace ratito. Esa compleja superficie que es el resultado de tanto de interacción dinámica entre el medio natural como de la acción humana, ¿ya? Naturaleza del hombre, del medio natural como la atmósfera, el relieve y la acción humana como las ciudades, las carreteras y los límites políticos. Uf, ya casi nos vamos, ¿eh? Vamos a volver. Aquí andamos, todos, ya estamos, chicos, de nuevo, admitimos a todos. Pues miren, les preparé una presentación muy bonita sobre el tema. Quería que viéramos todo este módulo está muy bonito, está muy completo, es muy extenso. Traté de abarcar como todo lo más importante. Entonces, en esta presentación, antes de que nos vayamos y todo eso, en la última parte, obviamente, quiero dejar clara la definición de que estábamos revisando, pero bueno, no yéndonos, no dejando detrás lo que nos queda, ¿no? Entonces, definíamos la geografía como la ciencia que estudia la distribución de los fenómenos naturales y humanos sobre la superficie terrestre, investigando sus causas, las relaciones mutuas, de dónde se están derivando, ¿no? El argumento central de esta definición es la relación, veíamos que entre la localización y la causa, ¿no? No solamente dónde está, sino cómo afecta la presencia de esa, en este caso del petróleo, a la estabilidad regional, la migración interna y la inversión extranjera. Esto tiene que ver con que nosotros como internacionalistas también tenemos que analizar, tenemos que ver la localización, pero no solamente eso, sino qué está causando, cuál es la problemática y como internacionalistas, qué podemos hacer al respecto, ¿no? El objeto de estudio, el espacio geográfico, en el tema del espacio geográfico, les mencionaba anteriormente, nuestro objeto de estudio es el espacio geográfico, esa compleja superficie que es el resultado de la interacción dinámica entre el medio natural, la atmósfera, el relieve, el agua y la acción humana, ¿no? Esa relación, eso tiene que correlacionarse. ¿En qué tiene que ver la atmósfera? Con las ciudades, las carreteras, los límites políticos, en donde están los seres humanos. El espacio no es neutro, está cargado de valor económico, político y social, y es escenario de la rivalidad global, ¿no? Vemos por un lado que la geografía siempre ha estado intrínsecamente ligada al poder y al conocimiento, por eso es geografía política. Y bueno, desde la antigüedad nace como una herramienta, ya vimos que nace como una herramienta de conquista y comercio. Los mapas, por ejemplo, que mencionábamos del siglo
bueno, no les dije el siglo, ¿no? Pero es después de Cristo, ¿no? De Ptolomeo, por ejemplo, fueron fundamentales para los navegantes. Desde ahí veíamos que la parte de las rutas comerciales terrestres y marítimas requerían conocimiento geográfico preciso, necesitaban saber en dónde estaban. La ruptura del siglo XV, por ejemplo, con el Nuevo Mundo, veíamos un poquito atrás de los tiempos, fue que habla sobre el quiebre geográfico más grande de la historia. En este sentido, bueno, la parte de Europa se tuvo que reorganizar su visión del planeta. O sea, esto es la parte de los orígenes. Perdón, es que ya se me está, ¿cómo se dice? Ya se cargó el otro y a ver, ya me está invadiendo mi pantalla. A ver, ya lo quité y ya. Bueno, es un tema bastante bonito desde mi punto de vista y bastante amplio porque pues es un tema muy interesante que sí les recomiendo que vean todos estos videos de la primera parte para que puedan también revisar todo con calma, ¿no? Bueno, veíamos por un lado España, ¿no? Se tuvo que reorganizar su visión, los estados que denominaron esta geografía, ¿no? Como España, Portugal, estos consolidaron su poder. La geografía se transforma, la geografía se transforma y en la columna vertebral de la administración colonial, ¿no? Veíamos obviamente la conquista y todo esto con una administración más económica, ¿no? El siglo de la ciencia, que es el siglo XIX, aquí la geografía exige un lugar en la universidad y se separa de la historia. Bueno, se vuelve una disciplina rigurosa, impulsada por dos fuerzas, como es el nacionalismo, que necesitaba delimitar y consolidar la identidad territorial, y el avance de las ciencias naturales. Por otro lado, bueno, veíamos la geografía moderna y bueno, esto es, por ejemplo, la cúspide de la ciencia moderna. Bueno, hay varias visiones, obviamente, de la geografía, pero lo que quiero explicar es que la geografía no se encuentra aislada, ha estado desde la antigüedad, eh, ha estado interconectado, obviamente. El mundo es, como nos decía un autor, es Humboldt. Humboldt decía que es un sistema interconectado, no estudiaba fenómenos aislados, sino la cadena de relaciones entre ellos, ¿no? Veíamos varios autores, es un poco de teoría, un poquito de todo, ¿no? Observaba cómo el clima afectaba la vegetación, cómo esta afecta la altitud, cómo todo ello determina la posibilidad de que una sociedad se desarrolle de una u otra forma. Su obra maestra, por ejemplo, de este autor es Cosmos, bueno, ahí la revisan, es la primera gran síntesis de la Tierra como un organismo vivo. Bueno, ya yéndonos un poquito más cerca de la geografía, que es muy extenso las definiciones. Nuestra disciplina se organiza como una dualidad analítica. Recordemos que es la geografía física, la geografía humana, la geografía de población y la geografía, tanto la geografía de población, la económica y la política, va a ser la que vamos a estar principalmente analizando, ¿no? Que es la geografía humana y también obviamente la geografía humana estudia la huella que deja la sociedad en este espacio, ¿no? Aquí están las ramas que nos interesan directamente. Bueno, obviamente decíamos que la población, recordando que es la distribución demográfica de migraciones de densidad y la economía, ¿no? La geografía económica que ve la localización, los flujos de producción, la distribución de la riqueza, el análisis de las cadenas. ¿Quién me falta por acá? Y bueno, vámonos a la presentación porque nuestro tiempo apremia. En esta parte de la presentación vemos un poquito de cantidades, de cifras, ¿no? Vemos el espacio geográfico como objeto de estudio. Vemos la interacción dinámica. ¿Qué estamos hablando de la interacción dinámica? Nos referimos al espacio geográfico. No solamente es un mapa, sino una red de relaciones e interacciones entre diferentes elementos que se moldean mutuamente. Entre ellos también están los elementos naturales. ¿Qué son los elementos naturales? Los ríos, el clima, el relieve, la vegetación,
Estos determinan las condiciones físicas para el desarrollo humano y son modificados para la acción antrópica, ¿no? O sea, tenemos diferentes elementos también. Tenemos el elemento social, que es la población, este se deriva, por ejemplo, en el idioma, las tradiciones, etcétera, ¿no? Las costumbres. Estas construyen identidades territoriales y prácticas culturales ligadas al espacio. Vemos que hay una interconexión en que la geografía tiene varios elementos que generan una interconexión. Y bueno, obviamente no nos pueden faltar los elementos políticos, que son las fronteras, las leyes, las instituciones. Estos organizan el territorio según estructuras de poder y soberanía. Y los elementos económicos, como son los mercados, la infraestructura, las cadenas de valor, etcétera. Por otro lado, bueno, vemos los principios de la geografía, la localización y la distribución. De aquí nos vamos a centrar un poquito más en los ODS, que es lo que vamos a analizar. Vemos, por ejemplo, el principio de localización, ¿no? Determina la ubicación exacta y extensión territorial de un fenómeno geográfico. Veíamos hace ratito algunas partes, ¿no? De ejemplos. Esta parte decíamos que responde a nuestra pregunta, que es dónde y en el espacio, ¿no? Aplicación del ODS 6. La localización del estrés hídrico, por ejemplo, en África, muestra clara concentración en regiones del del Cuerno de África, ¿no? Ahí vemos principalmente que se está analizando una zona geográfica en general, ahí en África, por ejemplo, que es en estrés hídrico, una falta ahí de la parte hídrica. Las regiones con menor acceso a saneamiento básico coinciden con zonas de escasez hídrica y baja gobernanza. Esta visualización geoespacial revela la necesidad de intervenciones focalizadas en este ODS en África, por ejemplo, subsahariana. Entonces, así podemos ir analizando nosotros como internacionalistas una zona en general, las necesidades que tiene a partir del principio de localización, es un ejemplo, ¿no? Eh, Principios de la geografía, ¿no? Viéndonos desde una parte más a grandes rasgos, habla sobre la escasez hídrica severa en en ciertas regiones, es el resultado de factores físicos como la aridez y políticos débil cooperación transfronteriza. Entonces, esta parte de los principios de la geografía ve las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, hay factores políticos y económicos. Vemos la parte de la gobernanza, los mercados, ahí hay una gran influencia. Entonces, por eso hay una gran escasez. ¿Qué otros factores están afectando? Que están siendo afectados, los factores naturales, como es el clima y el relieve, ¿no? Que determinan patrones de asentamientos, agricultura, disponibilidad de recursos, como zonas áridas que condicionan la distribución poblacional, ¿no? El por qué busca identificar las razones y procesos que originan los fenómenos geográficos, estableciendo relaciones causales entre factores físicos y humanos. Principios de la geografía. El principio de relación, vemos la parte que establece las conexiones y dependencias entre dos o más fenómenos, ¿no? Geográficos, creando sistemas y ciclos espaciales complejos. Entonces vemos hay que una dependencia en conexiones, en la conexión. Círculo vicioso geográfico, dependencia agrícola intensiva del agua, ¿no? Estrés hídrico creciente, que es el ODS 6, baja producción agrícola, pobreza e informalidad, mayor presión sobre recursos hídricos, aplicación del desarrollo. Es una relación importante, bueno, la geografía genera una interconexión, un círculo vicioso, y va relacionada, como se explicaba anteriormente, con estas disciplinas. Bueno, vemos que, por ejemplo, hay un estancamiento en los ODS. El estancamiento de los ODS no es no es un problema de escasez de recursos, sino de gestión de poder sobre el espacio geográfico. Las decisiones políticas y económicas tienen mayor peso en los factores físicos. ¿Por qué? Veíamos, por ejemplo, en el primer módulo, que la parte del Estado también puede influir porque hay una hay mayor importancia económica o un enfoque
más importante, por ejemplo, en inversión en infraestructura que en inversión sobre los problemas hídricos, por la parte del poder entre sí, ¿no? Principalmente de la distribución del poder. Veíamos que principalmente entre más dinero tenían, más poder tenían y más recursos desafortunadamente poseían, ¿no? ¿Y cuál es una forma en la que nosotros, los internacionalistas, podemos influir en una solución? Es lo que vamos a estar analizando en el módulo, en estos módulos, para poder dar una opinión y tener algo general, ¿no? Generalizado y seguro que podemos hacer de propuestas. La geopolítica estudia cómo el control de territorio y recursos determinan relaciones de poder. Ejemplo, el conflicto por el control del agua en el Nilo, que es el ODS 6, muestra cómo las decisiones unilaterales pueden desestabilizar regiones enteras. O sea, lo vamos a hacer desde el punto geográfico, desde la ubicación geográfica. Geoeconomía, también vemos una parte de la geoeconomía, analiza cómo las reglas del mercado y cadenas de valor distribuyen riqueza de forma desigual en el espacio, ¿no? Ejemplo, el diseño de mercados de que perpetúa la pobreza e informalidad laboral. Lo podemos ver con la globalización y las élites comerciales. ¿No? Vemos esta parte importante que revisamos, que hemos estado analizando, que es la crisis hídrica, ¿no? Aquí vamos a dar un poquito de datos duros, ¿no? 2.2 millones de personas están sin acceso al agua segura, el 50% de la población en zonas con escasez estacional y hay 60% de cuencas sin acuerdos operativos. O sea, viendo una problemática, ¿qué está pasando? Pues que hay personas sin acceso al agua, que hay zonas con escasez estacional y que hay cuencas sin acuerdos operativos. Entonces ahí está influyendo la parte política, la parte económica y la parte de falla de recursos, de distribución de los recursos. Mm, Por otro lado, bueno, pues está bien, estamos viendo un poquito la geografía del agua, ¿no? La distribución desigual, las implicaciones para los ODS. Esto es más que todo un análisis que se está haciendo sobre la parte del agua para ver cómo nosotros podemos, eh, como internacionalistas, ver desde el punto, desde los objetivos de desarrollo sostenible, en qué parte o en qué punto está afectando y desde qué sentido podemos dar la solución, ¿no? Hay muchos datos duros, nos hablan sobre la desigualdad, sobre la población carente de recursos. Y nosotros, desde el punto de vista y la perspectiva que vamos a adquirir en estos módulos, tenemos que analizar la parte regional desde la problemática internacional, desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? Por ejemplo, principalmente empezamos dando datos duros, diciendo, por ejemplo, solo el tanto por ciento por ejemplo, el 2.5% del agua del planeta es agua dulce y la mayor parte está congelada o de difícil acceso. Implicaciones para el ODS 6. O sea, ¿por qué me importa saber que este porcentaje está disminuyendo? Porque porque la distribución geográfica, porque estoy observando como internacionalista que la distribución geográfica natural del agua es muy desigual. Algunas regiones tienen abundancia, mientras otras enfrentan escasez crónica, evidentemente, ¿no? El clima y la orografía definen las zonas de estrés hídrico, ¿no? Áreas áridas, semiáridas y regiones montañosas. Eso es un análisis un poco detallado y profundo de la problemática, ¿no? ¿Qué está pasando? Está la presión demográfica concentrada en zonas con baja disponibilidad hídrica que agrandan el problema del acceso al agua potable. Esa es una forma de explicar una evidencia de la falta de la distribución del agua en la tierra, por ejemplo, ¿no? Hablamos de igual de la crisis y de la escasez en general del agua. ¿Qué está pasando en África subsahariana? Las causas geográficas, los rezagos en general en estas zonas, ¿no? Principalmente, por ejemplo, la distribución de la población, el asentamiento en diversos eh, dispersos lejos de fuentes superficiales de agua confiables. ¿El por qué? Bueno, puede ser, no sé, que las personas están
en un lugar porque tienen que vivir en esa necesidad, tienen bajos recursos, pero principalmente es el análisis de la escasez del agua, ¿no? Entonces hay un rezago, hay una la baja densidad de los ríos, ¿no? Y el mayor rezago mundial de la población. Entonces es un análisis más detallado sobre el agua. Entonces quería compartir con ustedes todo, pues son muchas diapositivas, pero quería que lo viéramos como del sentido internacionalista desde los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Disputa de la gran presa de la Nesi. Por ejemplo, esta es otra problemática, lo que es en la parte del río Nilo como un conflicto geopolítico histórico. Por ejemplo, de nuestros módulos que vamos a ver más adelante, vamos a tener la posibilidad de ver también como problemáticas y análisis desde los ODS, desde la afectación tanto puede ser de una región en general o desde el mismo análisis de los ODS, partiendo desde nuestro país a nivel mundial, ¿no? Viendo las causas, los porqués, y los objetivos. Por ejemplo, aquí, bueno, igual tenemos una, una problemática, ¿no? Del equilibrio regional, nos habla de la amenaza del equilibrio regional, nos habla sobre el control de la fuente del Nilo Azul a través del la GER que otorga a Etiopía un nuevo poder geopolítico que amenaza la seguridad hídrica de Egipto y Sudán, ¿no? Es una problemática internacional viendo la afectación del ODS 6. Y bueno, pues vamos a analizar un poquito este tema viendo este video y tratando de analizar también la problemática de cómo lo pueden hacer ustedes conforme a las actividades que se van desarrollando al final del módulo. A ver, voy a ver si alguien me falta que apruebe, es que no sé por qué no veo. Sí pueden ver, ¿verdad? La presentación, si no hay problema, es que yo no los veo. Don't show this again. Ya los veo. Sí, maestra, sí se ve. Va, muchas gracias. ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sustentable y el saneamiento para todos y todas. El agua es esencial para la vida y abunda en nuestro planeta. A pesar de su abundancia, solo el 2.5% del total corresponde a agua dulce, fácilmente accesible para uso humano. La contaminación del agua y su escasez plantean amenazas y desafíos tanto para la salud humana como para los diversos ecosistemas terrestres. El acceso al agua, saneamiento e higiene es un derecho humano. Sin embargo, miles de millones de personas siguen enfrentándose diariamente a dificultades para acceder a los servicios más elementales, tanto en cantidad como en calidad, sobre todo en zonas rurales. Si bien se ha logrado un progreso significativo en las últimas décadas en cuanto a acceso, se estima que 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable y 6 de cada 10 carecen de un acceso seguro a saneamiento. Esta situación no solo habla de la brecha en cuanto a cobertura, sino al riesgo de contraer enfermedades por exposición a aguas contaminadas. Aproximadamente 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua que está contaminada con restos fecales, mientras que 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento como retretes y letrinas. Entonces, ¿cómo puede la ingeniería civil ayudar a mejorar esta situación? La ingeniería civil es una de las principales responsables e impulsoras del desarrollo sostenible, innovando en distintas medidas para ayudar a alcanzar las metas establecidas en el ODS número 6. Por ejemplo, trabajamos en el diseño y construcción de infraestructura que permita el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y todas, poniendo fin a la defecación al aire libre.
También buscamos mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación en ella a través de la potabilización y tratamiento de aguas residuales. Desarrollamos nuevas tecnologías para combatir la escasez hídrica, como la obtención de agua a través de fuentes no convencionales, como la desalación de agua de mar y la revalorización de aguas servidas. ¿Qué se está haciendo a nivel facultad? La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile cuenta con una planta que trata las aguas grises de duchas y lavandería de nuestras instalaciones deportivas. Esto para la reutilización de estas aguas en riego de prados. Además, nuestros académicos y académicas e investigadores e investigadoras trabajan constantemente en la búsqueda de soluciones para mitigar la escasez hídrica a la cual nos enfrentamos a nivel país. Un ejemplo de esto es el Centro Avanzado para Tecnologías de Agua, CAPCA, que cuenta con proyectos que se enfocan en la disminución de fugas en nuestro sistema de distribución de agua potable, detección de nuevas fuentes de agua y revalorización de aguas servidas para reuso directo. Asimismo, en el área de hidráulica sanitaria y ambiental, se desarrollan diversas investigaciones e innovaciones asociadas a la cuantificación, calidad y tratamiento del recurso hídrico. Entre ellos, existen estudios para la proyección y cuantificación del agua mediante modelación hidrológica, estudios de acuíferos, sistemas alternativos de tratamiento de aguas servidas, estudio de contaminantes emergentes, entre otros. Como ingenieros e ingenieras civiles, tenemos la misión y el deber de generar una mayor concientización sobre las limitaciones existentes acerca del recurso hídrico, como también trabajar para favorecer la disponibilidad del agua para nuestras generaciones futuras. Si bien este es un video, obviamente, de que te abarca, te habla de una escuela y de los avances tecnológicos que tienen, si analiza, principalmente quería enfocarme en el ODS, obviamente, en este tema, en este sentido, porque vamos a estar viendo el avance de la energía de la mecánica de sostenibilidad. Entonces, para tener una sostenibilidad hay que tener obviamente una estrategia. Esta estrategia se tiene que basar desde el análisis eh, profundo de la geografía, viendo un poquito tanto los factores que influyen alrededor de una región geográfica. Vemos que hay problemas a nivel mundial que están afectando este ODS, y no solamente este, sino otros que se pueden ir analizando. ¿Desde qué sentido se pueden analizar? Desde el sentido de la falta de recursos, desde la falla de la escala geográfica, desde viendo hasta dónde viene la conquista, por ejemplo, tanto de un país, el alcance que tiene, hasta la influencia que está afectando ese recurso, ¿no? Que hay también sobreexplotación de los recursos. Vemos un poquito también un análisis sobre la geografía de la economía del agua, la distribución global del uso del agua. Vemos principalmente esta presentación se basa en el análisis profundo de las asimetrías del poder, de los recursos limitados, de los porqués, del impacto que tienen los objetivos, este objetivo, por ejemplo, y así como la problemática que está generando desde una manera general a diferentes factores, ¿no? En esta parte, bueno, vemos también otro análisis de otro DS que igual está analizado desde la parte, por ejemplo, del trabajo decente y el crecimiento económico. Si bien ahorita ya nos pasamos un poco de tiempo, quiero terminar con eh, viendo la parte del contenido central del siguiente módulo, ¿no? Si bien ahorita ya este, estamos pasando muy rápido los módulos, todo se va a correlacionar para poder entender, por ejemplo, cómo analizar un ODS desde el sentido geográfico, ¿no? Veíamos, por ejemplo, me voy a regresar un poquito bueno, quisiera dejarles también esta parte de la presentación porque pues está se me hace muy extensa y muy completa. Obviamente, pues para poder ir analizándola hay que entender un poquito
el contexto, ¿no? Vamos a ver en el segundo módulo también vamos a seguir abarcando al autor que les compartí hace ratito, de que está analizando cómo ve la Tierra, como su organismo de interconexión, Humboldt, donde la vegetación, el clima, la altitud y la vida humana interactúan. Vemos que esto va a ser un factor general de interacción. Y bueno, uno de los métodos que él utiliza es la observación metódica y la medición precisa, ¿no? Uso de instrumentos, gracias a él, vemos que la geografía pasó de ser una colección de hechos a una ciencia de las relaciones espaciales. Por otro lado, bueno, ahorita hemos sentado las bases, vimos cómo la geografía es una ciencia integradora, dual, recordemos que es física y humana, que nos da las herramientas y los principios para analizar la complejidad del espacio geográfico. Y bueno, en la sesión siguiente nos vamos a centrar en las ramas clave que son el corazón de esta asignatura, la geografía económica, la geoeconomía y la geografía política, geopolítica. Y bueno, vamos a ver cómo el control del espacio y los recursos se convierte en el motor de la política internacional. Y bueno, ahorita en estos últimos minutitos vamos a revisar qué se va a dejar también obviamente para la siguiente actividad. Denme un momentito para compartirles también el contenido de la... Sí lo pueden ver el contenido o todavía no el módulo 2. De todas formas se los voy a compartir. Está por acá. Todavía no, maestra. Ok. Bueno, en este módulo 2, gracias. A ver, en este módulo 2 vamos a dar play. Vamos a ver el tema del método, ahí sí se ve, el medio físico de los continentes. Y bueno, vamos a, Todavía no se ve el módulo 2. ¿no? A ver, vamos a. Pero ya, No, ya lo ven ustedes les estoy compartiendo, ¿o no? no se ve, solamente dice vínculo con geografía política, pero lo que usted dice no. ¿No? A ver. Ah, ya, creo que ya. Ya sé por qué. Mm, Aquí está. Bueno, aquí, bueno, vamos a ver el medio físico de los continentes. Vamos abarcamos sobre la ciencia, la distribución terrestre, pero ahorita en este segundo, a la geografía física, la definición de las características del medio físico, la interrelación del individuo, la definición de clasificación de la distribución geográfica y los recursos naturales. Bueno, vamos a ver un poquito más de esta parte de los recursos naturales, la distribución de los recursos naturales. Y bueno, en las actividades solamente es como comentario, obviamente, que es lo que se les va a dejar, que ahorita ya revisamos un poquito el foro integrador del aprendizaje, pero en el segundo módulo nos van a preguntar algunas cosas, obviamente, también de los ODS. Digo, para que lo vayamos revisando con calma, ¿no? Nos dice, ingresas al foro, respondes las preguntas. Tomando en cuenta el incidente crítico de la asignatura, siguiendo con la parte de los ODS, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los aportes de la geografía como disciplina puede hacer para el desarrollo sostenible y la implementación de los ODS? Eso es lo que van a hacer en en el foro de reforzamiento. Y por otro lado, en la tarea auténtica se les va a dejar este, que elaboren una infografía o un mapa mental de máximo 2 hojas de extensión. Tiene que mostrar los principales factores del medio físico que debemos tener en cuenta para entender la relación del ser humano-naturaleza, ¿no? Por eso les remarco mucho esa definición. Y deberás presentar una breve reflexión. Ahí tienes que hablar sobre cómo afectan los seres humanos y sus sociedades, además de su influencia en la implementación de los ODS. Para organizar la información en tu documento, tomas en cuenta la información que proporciona el curso sobre el entorno natural que contempla 4 esferas o dimensiones para la caracterización del medio físico, lo que son la litosfera, que es las características de la Tierra, la hidrosfera, el agua y su distribución, la atmósfera, el tiempo y el clima, y la biosfera.
Pues aquí se recomienda también hacer una investigación sobre cada uno de ellos para complementar la información. Entonces les adelanto un poquito la actividad que se deja. Obviamente lo vamos a revisar mayormente igual con el aborde del tema, con el análisis que se va a dar en el contenido nuclear, pero bueno, pues ustedes tienen también que guiarse de su actividad y de lo que se deje. Por ejemplo, a veces hay lecturas o hay otros artículos que revisan y esos les sirven mucho para su tarea, ¿vale? Este, ¿quieren que veamos tienen dudas o quieren ya que finalicemos la sesión? Yo voy a completar también obviamente la sesión que les debo porque me fui mucho tiempo el día de hoy. Maestra, entonces hay que hacer un mapa mental hablando de estos 4 puntos, de la listósfera, Hidrosfera, la, hi- los cuatro. ujú, atmósfera y biosfera. Un mapa mental de máximo 2 hojas de extensión. Este va a mostrar los principales factores del medio físico. Los principales factores, obviamente, son la litosfera, la hidrosfera. Tienen que hablar de estos cuatro Por ejemplo, factores. en dos en cada hoja. Ajá, exactamente. Sí pueden abarcar, lo importante es abarcar la extensión requerida y ahí ponen sus argumentos. La relación que tiene humano-naturaleza y una reflexión. No olviden de dejar el espacio para la reflexión. Y obviamente lo tienen que centrar en los ODS, porque lo que vamos a ver en estos módulos se va a centrar en el incidente crítico, que es tratar de dar una resolución o una solución a el entorno de los ODS, de cómo ustedes como internacionalistas, desde el análisis geopolítico económico, pueden dar una posible solución desde, por ejemplo, ahorita vamos a ver la parte más de la ubicación de la geográfica. Entonces vemos eh, que hay una problemática, ¿no? Entonces, en este sentido se va a hacer desde esos 4 puntos. ¿Se puede Vamos a, realizar en Canva? sí, sí lo pueden realizar en Canva. Obviamente tienen que poner ahí en 2 hojitas, lo pueden copiar, pero ahí lo ponen en esas 2 hojas de extensión. Y no olviden poner su formato APA. Por ejemplo, maestra, hablamos de litósfera y luego hacer una argumentación hidrósfera y hacer una argumentación y así. Así es lo que estoy entendiendo. Muestra los principales factores del medio físico. Ajá, van a hacer una infografía o un mapa mental. Muestres los principales factores del medio físico que debemos tener en cuenta para entender la relación del ser humano. Ajá, los principales factores del medio físico para entender la relación. Deberás presentar una breve reflexión sobre cómo afectan los seres humanos y sus sociedades. Ajá, bueno, es como por separado. Además de su influencia en la implementación de los ODS para organizar la información. Pues si primeramente vas a investigar sobre qué va cada uno de ellos. A partir de eso, vas a hacer un análisis sobre cómo el ser humano en la naturaleza, este, cómo se ve afectado, de qué manera está influyendo en la parte de los ODS, ¿no? En la parte de la tierra, del agua, del tiempo y de los seres vivos, ¿no? Puedes platicar sobre que los ODS desafortunadamente no se han podido cumplir debido a factores climáticos, y puedes poner, por ejemplo, puedes poner un ejemplo, ¿no? Como el caso de este, la India o por ejemplo lo que vimos, ¿no? Porque afectan diferentes aspectos desde la parte eh, formal de la geografía, y esto también se caracteriza por la toma del poder o la toma de posesión de tal recurso y la inestabilidad. O sea, es un análisis como tal. Vamos a verlo, ahorita no se estresen mucho, lo vamos a revisar obviamente en la próxima clase con la explicación y todo, pero sí revisen las actividades. Yo lo que hago ahorita es hacerles un adelanto sobre qué se va a hacer, qué se va a analizar, y también yo voy a tratar de darles una pequeña
guía y dirección de cómo lo pueden hacer. Ahorita pues me agarraste este un poco también analizando la actividad, pero denme oportunidad y también les digo bien, les desgloso bien de qué se va a tratar la actividad. Maestra, está bien, gracias. No de qué. ¿Alguna otra duda? Maestra, yo tengo una duda. Sí. Bueno, esto no es respecto a la tarea, pero ahorita que estaba mencionando un poquito acerca sobre, pues, varios problemas que hay como contaminación o así, bueno, no sé, porque yo nunca he realizado una investigación sobre eso, pero sobre la India en la forma de, bueno, que hay mucha contaminación así, ¿de qué manera un internacionalista, pues, puede afectar eso o así? O sea, bueno, no sé si sea un problema o solamente es una difusión mediante redes sociales el problema, mediante la comida. No, bueno, o sea, es un problema a nivel mundial. Un problema que se suscita por la falla en la simetría del poder y precisamente un internacionalista lo que va a hacer es analizar esa problemática desde, por ejemplo, ya viste que en el primer módulo pudiste ver que hay diferentes teorías, ¿no? Están eh, desde una teoría del poder realista, por ejemplo. Entonces tenemos un análisis, por ejemplo, del poder del Estado, ¿no? Podemos decir que el Estado es una parte que influye mucho porque también prioriza la base de la infraestructura. Desde esta paz, ya me voy. Ahí está. Por acá. Y vamos pues a la última parte, ya se nos cortó la llamada. Y vamos con la última parte, chicos. Estamos contestando una pregunta que me hicieron hace ratito. Perdón, se cortó, obviamente se nos fue. Pero nos hacía una, Irari, tú me estabas haciendo la pregunta, ¿verdad? Bueno, veíamos desde una primera parte, ya por último, les comentaba que ¿por qué les menciono las teorías clásicas de las relaciones internacionales? Porque analizábamos en este módulo la parte, por ejemplo, de varias teorías, ¿no? Yo mencioné la teoría realista, en donde esta se centra en los estados, en la influencia que tienen. Podemos ver estos conflictos en India que tienen mayor influencia, porque, bueno, pues tienen prioridades que no precisamente son del agua. Entonces, ¿cómo van a realizar esa prioridad y cómo van a analizarlo? Ya no tanto desde la teoría, sí reconocemos que es una teoría, por ejemplo, realista, desde mi punto de vista, pero ¿de qué forma? Pues en la parte geográfica, revisando cuál es el ODS que está afectando, ¿no? ¿Por qué se ven afectados estos países? Porque muchos de ellos son afectados desde el punto de vista del poder de la máxima conquista del poder. Muchos, vemos que hay hasta personas que trabajan casi por nada, ¿no? Entonces, ¿qué se va a analizar? Una problemática. ¿Cómo un ODS puede, nosotros como internacionalistas, qué proponemos? ¿Cuál es la propuesta que tenemos para contrarrestar o tratar de mitigar esta problemática, ¿no? Veíamos, por ejemplo, con las teorías clásicas que podíamos utilizar factores distintos, ¿no? Por ejemplo, en la parte del constructivismo, la colaboración de instituciones no gubernamentales, tratados internacionales. Entonces, desde el punto de vista geográfico, cómo el poder con el poder se puede mitigar, ¿no? Obviamente, viendo desde la parte más esencial de la escasez. Veíamos en India el factor hídrico, el factor de la frontera, ¿no? Podemos igual analizar la problemática, que es la clave, que analicen la problemática principal internacional que está coexistiendo en esa región para que puedan hacer propuestas nosotros como internacionalistas desde la mitigación del ODS, ¿no? Obviamente desde un punto de vista geográfico, económico, de la necesidad y de la falla, ¿no? Desde, por ejemplo, podemos proponer algún tratado, meternos en alguna ley, viendo que puede hacer no solamente la Organización de las Naciones Unidas, sino también revisar que otras instituciones pueden influir para mitigar esa problemática, ¿no? Porque muchas veces es tanto la simetría del poder que ya la tenemos presente, como también de la influencia política.
¿no? Viendo cómo nosotros podemos tratar de conciliar esa relación, ¿no? Principalmente ahorita estamos viendo problemáticas. Ahorita en este primer módulo veíamos que hay problemáticas. Aquí hay varios, por ejemplo, aquí veíamos esta parte de la zona de la India, los asentamientos, cuáles son los factores, por ejemplo, principales que están ocasionando el factor del saneamiento, los factores informales, ¿no? Hay urbanización sin planificación, hay una falta de planificación territorial, una ausencia del ordenamiento territorial, veíamos la parte de la financiación de la distribución espacial. Entonces, primero nosotros, una clave importante es ver la problemática central. ¿Desde dónde está partiendo el problema? A partir de eso, identificamos por qué no se está mitigando, por qué no se está cumpliendo ese ODS y ahí vamos a hacer la propuesta. Entonces, vamos por pasos. Primero, la recomendación es ver en esa zona geográfica o donde nos dejen la tarea o analizar o que querramos analizar una problemática, toda la información, todos los datos duros sobre esa zona y principalmente casi siempre es la influencia del poder. Desafortunadamente, y bueno, desde qué manera nosotros vamos a analizarlo, pues desde la manera como internacionalistas de mitigar el ODS a partir de la parte legal, podemos ver la parte también polémica, la parte de los conflictos entre sí mismos, entre estados, pero aquí principalmente es la parte geográfica y de ahí en adelante. Entonces podemos ver cómo uno de ese que está fortalecido puede también ganar también puntos o partidos sobre otro, ¿ja? Para poder estar en, por ejemplo, colaboración entre zonas. Entonces, eso lo vamos a ver ya con más análisis, con calma, pero qué bueno que me lo preguntas, porque es importante que lo vayamos analizando. O sea, precisamente es lo que vamos a hacer en una de las últimas tareas y pues vamos a verlo con calmita y en este sentido ahorita me da mucho gusto que ya revisamos un poquito la problemática, pero vamos a ver cómo lo vamos a mitigar, ¿vale? Espero haber respondido un poquito de la pregunta que me hiciste. Sí, era su verdad, Sí, gracias, maestra. Sí, sí, yo, maestra, gracias. no de nada, chicos. Entonces, por mi Es parte, muy interesante, la verdad, todo lo que dijo, porque la verdad, pues yo creo que sí, el problema de la contaminación, pues bueno, aunque es, digamos, del otro lado del mundo, la India, pues bueno, hasta hoy en día tenemos mucha escasez de agua y justamente por la contaminación, pero pues bueno, voy a investigar también un poquito más del tema, pero muchas gracias, maestra. no de qué, y pues la próxima igual voy a preparar más bases teóricas y más argumentos para poder apoyarlos. Para eso estamos. Bueno, estoy por acá. Por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme. Les pido una disculpa por la conexión. Voy a tratar ya de tener mayor organización en esta parte porque se me desconectó, no sé qué pasó. Una disculpa, ¿vale? Bueno, chicos, muchas gracias de verdad por su atención y que tengan una excelente noche. Estoy cualquier cosa ahí en el chat de la plataforma. Gracias, maestra. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Bye.